Buenas noches, como le decimos, estamos en el podcast y por supuesto parte del programa de Punto de Encuentro. Como os había dicho al principio de la edición, estábamos con el pastor Gerardo. El título de hoy, como ya lo pueden haber visto en el flyer, expectativas versus realidad. Así que el pastor nos va a traer una charla muy interesante. Así que buenas noches, pastor. Buenas noches, Gonza. Hola, Josué. Buenas noches. Bueno, muy contento de estar acá en tu programa, que siempre lo escuchamos. Saludamos a todo el mundo, le damos la bienvenida a todo el mundo, está llegando a todo el mundo, así que viene al reino, y un saludo muy grande a la iglesia FDS, nuestra gran familia. Así es. Así que, pastor, bueno, vamos con el tema, porque para ir ya viendo al hueso, ¿por qué expectativas versus realidad? Mirá, esto te estaba diciendo fuera de aire, para mí es parte de la visión de la iglesia. Entonces lo vamos a tomar de ese lado, también tomando de que vamos a hablar de una expectativa realista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo ser presidente del Congo. No puedo tener una expectativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ser residente del Congo por 20 años, ¿me entendés? Entonces, claro, vamos a basarnos directamente sobre una expectativa dentro de la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que la expectativa y la realidad son primas hermanas. Okay. Sí, porque por lo menos nuestra mente tienen un vínculo muy importante, por lo menos nuestra mente. Allí tiene una familiaridad muy interesante. Y yo creo que la realidad es dinámica. Así es, sí. Si no entendemos nosotros que la realidad es dinámica, podemos fracasar en todo. Wow. Vos sabés que, así como el reloj, ¿cómo detenés vos un reloj? Es muy difícil detener un reloj. Porque vos podés detener el tuyo, pero el tiempo sigue corriendo. Puede ser que lo detengas media hora, sacas la pila, haces lo que quieras, pero cuando salís a la calle te vas a dar cuenta que ya salió el sol y que el tiempo pasó igual. No lo podés detener. Yo creo que el éxito está de la mano con una realidad dinámica. Si nosotros entendemos que no es una temporada, que no es un tiempo que está encapsulado, que no es nada de eso, sino que es permanentemente dinámica, vamos a entender que es muy lindo transitar la realidad y vivirla con esperanza, vivirla con fe, vivirla feliz, o sea, todos esos atributos que Dios nos regala a través de su gracia, yo creo que en la realidad dinámica nosotros lo tenemos. Ahora, eso implica que nosotros tenemos que estar atentos o apercibidos de que la realidad no va a cambiar y por lo tanto nosotros debemos adaptarnos, ¿no? Bueno, tenemos que caminar con ella, porque vos fíjate, nosotros hace 5 minutos nos sentamos en este lugar, hablamos, ya pasó el tiempo. Hoy mi realidad no es la de hace 5 minutos. Así es. Si nosotros lo entendemos de esa forma, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil ser feliz. Es mucho más fácil tener entusiasmo permanentemente, porque cuando la realidad va caminando, o sea, es dinámica, vamos hacia nuestra expectativa. Entonces, la expectativa puede ser cualquiera. Lo importante es que yo voy camino a mi expectativa, transitando una realidad. Y eso, yo sé que no es tan fácil de explicar, por eso le pido a la audiencia que me dé unos minutitos, si vos me permitís. Por supuesto. Podemos explicar esto. Mira, a veces yo pienso que, por ejemplo, mi vida es divertida, porque yo tengo siempre un conflicto, mi mente siempre está en guerra, entre el intelecto y la razón. Entonces el intelecto son los conocimientos, es la cultura, el intelecto es todo lo que yo fui aprendiendo, todas las ideas, las creatividades que voy teniendo, ¿no? O sea, con toda la información que voy teniendo. Eso es con respecto al intelecto. Ahora, la razón es aquella que siempre está de acuerdo con la realidad. Siempre está de acuerdo con la realidad. Entonces, hay una lucha muy fuerte
una cosa es lo que yo pienso, lo que yo añoro, lo que yo proyecto, y otra cosa es la razón, que siempre está de acuerdo con la realidad. Entonces eso lo que hace es que yo intervenga. En forma natural, o sea, como que quiero poner la cuchara en la situación para que funcione. Esto funciona en mi mente, acordate que estoy hablando de mi mente. Okay. En mi mente yo tengo un conflicto. Uh-huh. El conflicto se da entre mi intelecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son todos los pensamientos, como te dije, y con la razón, que la razón siempre está mirando la realidad, está de acuerdo con la realidad. ¿Qué ocurre? Tengo que intervenir. Y yo lo hago con mi corazón, que es un corazón que Dios lo ha cambiado. Por lo tanto, yo intervengo con mi corazón y Dios, ese corazón que Dios transformó, entonces al yo intervenir, avala, ¿no es cierto?, todos los proyectos que yo tenía, los avala, quitando todo lo que yo no entendía. O sea, el tema es así, no sé si me estoy explicando. ¿Vos me vas entendiendo? Sí, por supuesto lo estoy siguiendo, sí. Mira, el tema es así, yo siempre digo, yo no empato ni pierdo, yo gano. O sea, yo gano. ¿Por qué? Porque dentro de este conflicto mental, que es entre la razón y el intelecto, cuando yo intervengo con mi corazón, yo lo que hago es a mi razón mostrarle Dios que tengo. Claro que sí. Y el Dios que tengo humilla mis conocimientos. Entonces, ahí es donde gana la expectativa. Mi expectativa no tiene techo en Dios. Entonces, yo voy con fe, con lo que tenga a mano, caminando día a día, hora por hora, en eso que es dinámico, que te dije que es la realidad, porque yo no puedo casarme con la realidad, no puedo tener empatía con la realidad, porque muchas veces lo que nosotros añoramos no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Entonces, la realidad, si no es dinámica, te frenas y empezás a verte a vos mismo. Si tu mente sufre algo como lo que pasa en la mía, a mí me divierte eso, porque yo siempre, como te digo, siempre tengo esos conflictos mentales en lo cual, bueno, está ahí el intelecto, está la razón, está todo eso, pero ¿qué pasa? Cuando veo que eso se agiganta y algo puede pasar en mi mente en el cual puede haber una duda, un bloqueo, yo intervengo y lo hago con mi corazón. Por eso siempre el cristiano, el que conoce a Dios, siempre gana. No empata ni pierde, siempre ganamos. ¿Por qué? Porque ese corazón que fue transformado por Dios es el que nos lleva a la victoria segura. ¿Por qué? Porque eso humilla, como te decía antes, nuestros pensamientos y lo que hace es avala la voluntad de Dios en nuestra vida. Y te genera una adrenalina total, porque, ¿no es cierto? Sí, porque sí, luego decís, bueno, ¿cuál es mi expectativa de acá a 2 años? ¿Querés que te cuente? No terminamos en todo el programa. Claro. Ahora, yo tengo que tener una posición a través de Dios, no a través de mis miserias. Así es. Porque si yo voy a mi intelecto, que puede llegar a ser muy rico y muy bueno, por costumbre o por lo que sea, o por lo que haya estudiado, pero la razón es la realidad. Cuando sí existe ese conflicto, hay muchas personas que viven en ese conflicto mental. Sí. Ese conflicto mental lo único que te hace es detenerte. Y eso que hablamos, que tendría que ser dinámica, o sea, la realidad, se detiene. Cuando se te detuvo la realidad, te amargaste. Cuando se detuvo la realidad, te frenó todo proyecto. La expectativa parece que se va muy lejos, cuando no es así. Wow. Fuertecito. Me quedé pensando en lo que me decía, pero después vamos a ir desgranando esa pregunta porque tiene que ver con lo interior, pero quizás ahora con la siguiente pregunta lo vamos a poder surgir o no, vamos a ver. Este tiene que ver que cuando me había propuesto Pastor el tema, me vino el hombre del ejército en Reyes, el general Naamán,
que bueno, que estaba en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, para aquellos que quieran buscarlo, donde bueno, este hombre tenía un problema, sabemos que tenía lepra y que tenía una situación difícil, y él se entera por la criada, viene un mensaje de allá de la criada, y donde él podía tener un encuentro con el profeta. Resulta que él esperaba, tenía una expectativa muy especial de que lo iba a tratar como si fuese lo que era, un general, una persona de autoridad, y resulta que le dijo a través del criado del profeta, le dijo que se vaya y se ponga en el río de Jordán, se zambulla 7 veces, y eso es como que hubo un desagravio para él y no le gustó. Después lo convencieron, pero es como que el general, más que nada en esa parte tenía cierta expectativa, y ahí puede pasar que nuestro orgullo, nuestro egocentrismo nos juegue en contra de aceptar esa realidad con respecto a la expectativa. Siempre. Siempre. Ok. Convengamos que la Biblia es el diario del lunes. ¿Convenimos en eso o no? Sí. La Biblia es el diario del lunes. Nosotros con el diario del lunes tenemos una ventaja. Podemos estar hablando de esto hoy. Lo que yo quisiera es ponerme en el lugar de este hombre que era un hombre del ejército, un hombre tremendo, el relato este que dijiste, tremenda porción bíblica. Y Naamán, un hombre de ejército, un hombre victorioso, pero leproso. Sí, así es. ¿De dónde vino la solución al tema? ¿De dónde? De una criada. ¿De dónde vino la solución a su lepra? De una palabra enviada. Ni siquiera lo vio Eliseo. Así es. Así es. Solo envió la palabra. Mira, ya le estamos predicando con esto a la iglesia FDS, a la familia FDS. Siempre creemos que la bendición a nuestra vida va a venir por un sí de un hombre, por un trabajo. Y cuando vos tenés la realidad dinámica, puede venir de cualquier lado. Yo te pregunto, ¿dónde está la criada en tu vida? A la persona que nos están escuchando, yo te preguntaría, ¿dónde está la criada en tu vida? ¿Dónde está la palabra de algún profeta en tu vida? No lo sabés. Solamente va a ser si crees que la realidad tuya es dinámica, si crees que cada día que te levantás va a haber algo bueno para tu vida, una sorpresa. Hoy es un día que Dios te regala, por lo tanto, no me importa lo que me pasó hace 10 minutos, ni lo que me dijeron, nada, me importa lo que va a suceder, porque va a llegar la criada a mi vida, con una palabra, va a llegar la palabra del profeta a mi vida, en la cual le dijo inclusive lo que él ni se imaginó que iba a ser la forma, ¿no? Porque claro, el Jordán era un río muy sucio, y él esperaba que iba a ser con agua cristalina, que le iba a dar honores, y sin embargo el milagro, que si bien se lo concedió Dios, que fue la única persona en el Antiguo Testamento que fue sanada por lepra, realmente lo hizo zambulléndose 7 veces en el río Jordán. ¿Y Naam qué decía este hombre? ¿Qué decía? ¿Por qué no me mandó? ¿A dónde? ¿A qué ríos? A estos 2 ríos hermosos. Nombró 2 ríos que eran limpios, que eran agradables. O sea, ahí con esto volvemos y repetimos algo que es lo que estamos hablando. La solución a tu vida no va a venir de lo que vos te imaginás, ni por dónde vos te imaginás. Por eso tenés que hacer que tu realidad sea dinámica. Porque yo te digo hoy, o viene un profeta y te dice tus restaurantes van a ser prosperados. Y vos mirás el bolsillo y no tenés ningún restaurante, no tenés ni una bicicleta, no tenés nada, ni 10 pesos en el bolsillo. Ahora, yo te hablo de restaurantes por algo económico. Vamos a este hombre Naam, vas a ser sanado. El hombre dijo, ¿cómo? Esto es casi imposible. ¿Y qué decimos nosotros de nuestro Dios? Que es el que hace las cosas imposibles. Cuando vos no te frenás en tu realidad y sabés, creés y confías que es dinámica, que yo mañana voy a conocer la persona que va a cambiar el curso de mi vida y lo va a llevar a lo sobrenatural, mucho más de lo que lo ha llevado hasta ahora.
Eso es lo que te hace levantar con adrenalina. Totalmente, porque es como que ahí donde uno, bueno, esto está ligado con la siguiente pregunta, donde uno quizás tenía ciertos pensamientos muy rígidos o tenía ciertas visiones muy obtusas, lo tengo que decir así, muy cerradas, muy complejas, o porque era muy analítico ante la situación, le daba mucha vuelta y estaba como un gigal en su pensamiento y quizás en sus actitudes también. Pero después, con todo esto, este tiempo en el cual nos ha hecho una repregunta en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, donde vemos que la palabra se está cumpliendo, vemos que debemos adquirir nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos lo pregunto como esos pensamientos flexibles, porque ¿qué puede ser, pastor? Porque puede ser que hoy quizá nuestra realidad sea X, pero no significa que yo me voy a quejar, que es como una quejabanza, que me quejo y no alabo, sino que me quejo de ahí, de que esto y lo otro, o que hoy diga, no, hoy las cosas me están saliendo mal y va a ser todo mal, y él se condenó, se ató y se hizo un moño. Ahora, cuando empiezo a adquirir esos pensamientos flexibles, esos pensamientos, bueno, hoy no salieron las cosas bien, pero bueno, más tarde va a salir mejor, mañana veo y lo dejo, veo cómo lo soluciono, está en la mano de Dios. Cuando ahí adquiero esos pensamientos flexibles, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde debo apuntar? Porque a veces eso se debe a lo que escucho, a lo que veo, tiene que ver con eso. Bueno, yo te diría que es a través de la fe. Porque la fe es la que mueve la mano de Dios, y nosotros en fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo, es activar una fe tras el conocimiento de la palabra. Porque claro, el que no conoce la palabra es el que encontramos en la verdulería, en la carnicería, dice, la pandemia se va a ir todo mal. Y nosotros que tenemos ese tesoro, ese diario del lunes, en el cual sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por lo tanto, la pandemia ayuda bien. No me pregunté cómo, porque la verdad que no sé en qué, pero va a ser para bien, porque yo le creo a Dios. Entonces, ese es el tema. Yo te diría que es la fe. La fe de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo. La palabra de Dios dice que el que clama a mí, Dios va a responder. Entonces son palabras que si nosotros no atesoramos, la traemos a primera línea en nuestra vida, es la que nos hace que en esta realidad dinámica, no me importa lo que me pasó hace 10 minutos, a mí me importa lo que Dios va a hacer en este tiempo en mi vida. Ahora, el tema es cómo lo va a hacer, porque también queremos saber cómo. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Con un corazón humilde. Así es, wow. Sí, claro, porque vos me preguntaste en una de las preguntas que hiciste por el ego. El ego te encapsula. Viste, es como si vos decís, bueno, voy al médico, me siento mal, me duele la garganta, bien. ¿Qué tengo que tomar, Daniel? Amoxicilina 500. Viste que la amoxicilina viene en un coso grandote así de una cápsula que tenés que tomar. Esa cápsula teóricamente se disuelve porque viene preparada para eso. Ahora, ¿qué pasaría si no se disolviese esa cápsula? No largaría lo que tiene adentro, que es la amoxicilina, y no habría cura. El ego te encapsula de esa forma. El ego es algo que te encierra en vos mismo. Y vos sabés que es ¿cómo es que se dice cuando es? ¿Un círculo vicioso? Un círculo vicioso, porque yo a veces noto y veo en algunos comentarios, en algunas personas, que no se dan cuenta que todo lo que se dice, todo es para mí. Por ejemplo, yo creo en eso. Josué se pone a predicar ahí. Yo creo que todo lo que Josué dice es para mí. Si Naam no hubiese creído en la sierva, no hubiese sido sanado. No. Entonces, cuando vos tenés el ego encapsulado, te encapsula el ego, te encerrás en vos mismo, y lo primero que dice, mira, lo dice por mí, no para mí.
Como que le picó algo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí te anula todo. Ahí quedas encapsulado. ¿Por qué? Porque yo creo, mira, yo presto mucha atención, vos sabes bien que lo he contado varias veces, a las personas mayores. Yo aprendo permanentemente, pero también aprendo de los niños. También aprendo yo cuando dan la palabra a cualquiera de ustedes, no sé si me ves, pero yo estoy muy atento a lo que Dios está hablando. Sí. Por medio de ustedes, del que predica, de la alabanza, del que dice, porque yo sé que todo es para mí. El tema es que yo tenga la facultad de darme cuenta, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Y no, si hay algo que no me gusta, decir lo dijo por mí. Eso pasó, mira, yo cuando me convierto al Señor, Erika me lleva a la iglesia, yo siempre cuento, llego y me dan 2 besos, nunca me habían dado beso otro hombre, me dan 2 besos, el que estaba en la puerta, Ian se llama el tipo, ya me llamó la atención. Y después me llamó la atención que todo lo que dijo el hombre que estaba parado ahí, que sería en ese momento el pastor Humberto Herrera, yo me lo decía por mí. Claro, porque la palabra hace eso, te confronta. Claro. Entonces, cuando la palabra te confronta, vos no podés decir, lo está diciendo por mí, lo tiene que decir para mí, porque yo no soy tan importante. ¿Se entiende? Sí, se entiende bastante. Sí, porque es el hecho de que, la persona es, digamos, deja que el Espíritu toque su corazón para poder ser transformada y formada, a pesar quizás de los años de servicio, de cristiano, y no por el hecho de que quizás, debo decirlo así, que vos tengas una posición determinada dentro del servicio, diáconos, lo que sea, no importa, que vos tengas, digamos, no, bueno, yo ya me lo aprendí todo y me lo sé todo y aquí nadie me dice nada, y no es así. Es que es justo al revés. Claro, porque necesitas más todavía estar más, digamos, aceitado y más, digamos, yo creo que limpiado a través de la palabra. Eso es lo que nos permite, porque como los tiempos son rápidos, son dinámicos, como estamos hablando, por lo tanto yo debo estar más dinámico y más abierto a lo que viene de parte de Dios, por más que la palabra que ya la escuché a Génesis 1:3, pero no importa, la escucho de nuevo. Qué bueno lo que dijiste ahora, cómo es todo dinámico, y esto tiene mucho que ver, no te olvides de que está el enemigo en todo esto, y acá tiene mucho que ver Dios, el enemigo o no sé. El mundo se ha convertido dinámico, sí. ¿no? Es todo rápido, va todo rápido, qué sé yo. Entonces, lo que hay que entender, que vos tenés que saber que vos estás dentro de un país como Argentina, vamos a ir más chico, acá en esta ciudad de Rosario, que es todo rápido. Bien, yo me voy a adecuar porque yo tengo que vivir en esta ciudad. Claro. Pero yo también tengo que entender que yo tengo que nutrirme de lo más importante. El combustible de mi vida se llama Cristo. El combustible de mi vida es Jesús. No es Nasta Super, es para el auto. El gas será para la estufa. Para mi corazón y mi vida es Cristo. Entonces no hay que tener, justamente el ego te encapsula y es como decir, te aparta. Cuando vos entendés que todo lo que se dice es para mí, todo, voy recorriendo esa realidad, la hago dinámica, tomando de todo para llegar a esa expectativa. La expectativa es lo que me hace levantar cada mañana. La expectativa en Dios, en la iglesia, es lo que me genera adrenalina. Y yo voy camino a esa expectativa en una realidad dinámica. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, está muy interesante, muy interesante, así que estén atentos ahí. Vamos a escuchar a Gilberto Daza haciendo Mis Expectativas. Espero Bien, estábamos escuchando a Gilberto Daza haciendo Mis Expectativas. Estamos escuchando esa canción precisamente donde Dios hace cosas diferentes, distintas a las que nosotros teníamos pensado y mucho mejor. Eso es lo que dice esa canción.
Ahora vamos a continuar aquí con la entrevista con el pastor hablando sobre expectativas versus realidad. Y mi pregunta es, ¿qué pensamiento debemos desechar? Bueno, la Biblia es clara, ¿no? Habla de eso, Pablo habla de eso. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Yo creo que hay que perderle miedo a los pensamientos. Okay. Eso es fundamental. Porque en verdad no importa tus pensamientos. Fíjate que nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer, dijo Maslow. Entonces, en verdad vos podés pensar lo que se te ocurra. Yo te voy a juzgar, yo como persona, ¿no? Por tus actos en este lugar. La guerra la podés tener en tu mente, las batallas las tenés en tu mente. Andás a ver con qué. Yo no soy llamado a ver ni a entrar dentro de tu mente, porque eso es personal. Demasiado ya tenés vos mismo, y te digo a vos como le digo a la audiencia, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, ya demasiado, Recibido. demasiado son tus luchas, como yo te hablaba antes, la lucha mía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando le perdés miedo a los pensamientos, es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa forma la Biblia es tan clara, me dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate cómo tiene que ver siempre Dios en la vida de nosotros, cómo Dios ha pensado en todo, no dejó nada al azar, en la cual dice, encomienda tus obras y dice, tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir que yo puedo pensar un montón de cosas, porque la mente es así, qué sé yo. Va muy rápido, muy rapidísimo. Exacto. Viste, qué sé yo, qué te pasó a vos, qué soñé, qué me dijo la tía Peluca, qué sé yo, de dónde. Viste que hay cosas que te vienen a la mente. Las conversaciones en la granjita, en la verdulería. Exacto, viste, o la mujer esta que dijo un montón de pavadas ahí en la verdulería. No la dejó sola, ¿no? No sé. No, en otra. Entonces vos decís, pero claro, y te genera, ¿viste? Decís, no, porque los robos, el gobierno, que se llama Cristina. Entonces tus pensamientos, en verdad no importa. Le tenés que perder miedo a los pensamientos. Lo que sí tenés que entender, que vos, tus obras encomendadas a Jehová, dice que afirman tus pensamientos. Dice, muchos son los pensamientos del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección van hacia la guerra. Eso dice Proverbio. Entonces, date cuenta que muchas veces queremos luchar en contra de nuestros pensamientos y volvemos a lo mismo y perdés tiempo. Perdés tiempo. Totalmente. Entonces, te quedaste. Si tenés un poco de ego, te encapsulaste. Y lo que es dinámico pasa a detenerse. Entonces vos decís, mira, yo tuve unos pensamientos horribles. ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Claro. Con la pastora diríamos, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa mis pensamientos? Horrible, no horrible, no horrible. Ahora, lo bueno es que a medida que vos avanzás y entendés que el consejo de Jehová, que no es otra cosa que la palabra de Dios, en tu vida, vos te vas a dar dando cuenta cómo aquellas personas que han recibido a Cristo hace 5 años atrás, con el consejo de Jehová, hoy tienen otros pensamientos. Quiere decir que es muy importante la lectura, es muy importante entender y ver y participar todo lo relacionado con la palabra de Dios, llámese desde los programas de radio, sobre todo Punto de Encuentro, y los seminarios y los programas de radio y las predicaciones y el canal YouTube y todo lo que tenga, porque eso alimenta tu mente. Entonces es muy importante tener pensamientos buenos, y si hay algo bueno viene de Dios. Así es. Así que tiene que venir de parte de Dios. Un poco recalcando lo que estábamos hablando anteriormente, a ver qué piensa de esta frase, pastor. ¿Es cierto esta frase que dice, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos? ¿Y por qué sería eso? Si es así, ¿no? O sea,
Mira, yo creo que el enemigo nuestro es el diablo. Yo creo que el enemigo es el enemigo de Dios. Él lo llama el enemigo, él lo llama ladrón, a hurtar, a matar, él lo llama que viene a matarnos. O sea, yo creo que ese es el verdadero enemigo. Por eso ahí sugirió una pregunta muy inquietante, ¿no? Si el enemigo es el diablo, el enemigo, ¿qué hace en nuestra mente? Claro, exactamente. Claro, bueno, porque ahí es como que da a entender, abriste alguna puertita, dejaste que los pájaros aniden y se puso algo acá, que bueno, por eso la palabra de Efesios dice que tenemos que tener el casco del yelmo de salvación. Wow. Es por algo, no es porque nos ponemos eso para que vengan los golpes de pelota o un piedrazo, sino porque es algo, son armas espirituales que por ahí, pastor, no sé, pienso, se nos olvida de ejercitar. Nos olvidamos un poquito a veces la armadura de Dios porque a veces la tenemos medio gastada o a veces es un pensamiento. Hace mucho que no escucho lo que vos estás diciendo y es tremendo no escucharlo más seguido. Esa armadura es fundamental para nuestras vidas. Hace mucho que no escucho eso, de verdaderamente ponerse y alistarse en contra del enemigo. Si tenés pensamiento y vos decís, el mayor enemigo es mi mente, la pregunta es, ¿qué tenés en tu mente? Claro. Entonces, acá es muy importante detectar hasta cuándo el enemigo ha ingresado por algún lugar que quizás ni cuenta te diste. Eso se detecta fácil. Eso la palabra lo saca a luz. Sí. Por eso volvemos a lo mismo cuando te confronta la palabra. Ahí es donde va. No mates al mensajero. Claro. O sea, es muy interesante este tema. Yo añoro, yo quiero, todo lo que me tengan que decir lo quiero escuchar. Todo lo que tenga que pasar en mi vida lo quiero pasar. Viste que yo siempre digo esa adrenalina de la realidad, en la cual es dinámica y en la cual yo hoy me levanto y yo sé que hoy algo bueno va a suceder en mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo que los que amamos a Dios, te vuelvo a repetir, creo que esto ya lo dijimos, todas las cosas ayudan a bien. No, pero está bueno remarcarlo. Quiere decir que algo bueno va a pasar en mi vida. Y voy a decir, pasó el día de hoy. Bueno, ¿qué pasó? Y no pasó nada, o sea, no pasó nada tremendo. Bueno, no me importa, ahora va a pasar. Pues son, ¿qué hora? Mira, 5:15 creo que es, ¿no? O todavía no. Bueno, a las 5:30 algo puede pasar, o no, porque en Cristo tenemos esa adrenalina. Algo bueno va a pasar. Va a venir la criada, me va a decir dónde está la sanidad. Eso habrá pensado, yo creo que nunca se le cruzó la cabeza a Naam, pero de ahí vino. Dice, no, voy a ir y me van a recibir. Nosotros decimos, no, porque ahora voy a conseguir un trabajo en el centro y voy a estar bien porque está calefaccionado. Naam pensaba que iba a ir, iba a ser recibido por Eliseo y lo iba a meter en un mar hermoso. No, creo que la palabra no dice eso. Dice que él esperaba que iba a haber una formación, ¿no es cierto? Sí, y que lo iban a esperar. Y que iba a levantar las manos. Iba a levantar, iba a clamar al Dios a Jehová de los ejércitos y qué sé yo. Y dice que desde la casa, un mensajito de WhatsApp, Eliseo Claro. le envía la palabra. Querido hermano, la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios en tu boca. El poder que tiene. ¿Cómo no apresurarte a desechar todo lo malo de tu mente? A desechar lo que no tiene nada que ver con Dios. A desechar, a sacarte todo lo que el diablo, ha querido instalar en tu vida y empezar a recorrer camino hacia la expectativa que tengas de vida. Estamos hablando de una expectativa real, como dije al principio. Y levantarte todos los días porque sabés que la criada va a llegar. La palabra va a llegar. No sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero va a llegar a tu vida. Amén. La siguiente pregunta que quiero hacer tiene que ver con algo práctico, tiene que ver con lo que ¿qué sugerencia o tips nos puede decir para, digamos, accionar en la realidad
que nos toca vivir. Es como decir, para no quedarme estancado, para no quedarme en esa duda, en esa incertidumbre, en ese miedo, sino decir qué es lo que debo hacer, cuáles son las sugerencias prácticas por ahí. Mira, algo práctico yo te diría es, yo siempre digo esto, es vivir a través de la muerte. Es vivir a través de la muerte. Hoy podríamos estar descansando, ¿no es cierto? Hoy podríamos estar en descanso, esperando la venida de Cristo, pero Dios te tiene aquí, a vos, a Josué, bien vivitos y coleando, bien activos para la obra de Dios. Entonces mi consejo es vivir este día con el milagro de lo sobrenatural de estar con vida y con palabra de Dios en nuestra boca, palabras que son poderosas cuando son emitidas hacia un destino que lo está esperando. Entonces, esa es la forma, es levantarte todos los días con una realidad, volvemos siempre a lo mismo, una realidad que sea dinámica hacia tu expectativa. Dios lo va a hacer. Esa es tu convicción, esa es la convicción. Dios, ese es mi pensamiento de la primera hora de la mañana. Dios lo va a hacer. Dios lo tiene que hacer porque lo está necesitando, porque dice la palabra de Dios que su iglesia lo va a hacer. Y yo soy parte de la iglesia de Cristo. Vos sos parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, desechar lo malo. Lo malo es aquella duda, aquello que quieren inyectar en tu vida, que no tiene nada que ver a la promesa de Dios sobre tu vida. No tiene nada que ver. Entonces, ¿para qué detenerte? Es un consejo práctico. Otro más es estudiar la palabra, leer la palabra de Dios, escuchar prédica, metete con Dios, no tanto televisión. A mí me gusta la televisión, nosotros miramos programas, hacemos de todo, pero metete con Dios, porque muchas cosas en esto que también es muy rápido, cómo se está moviendo el mundo, te quedas como, sería la palabra, viste, en mi época estaban los flippers, y los flippers se tildaban, no sé si jugaste alguna vez un flipper. No, lo he visto. Ah, bueno, viste, vos lo movías mucho el flipper y se tildaba. Y hay gente tildada. Okay. Tildada, ¿sabe qué era? Se paraba el juego. Ahora no bajaba los puntos, pero se paraba la máquina, se tildaba. Y yo creo que hay muchas personas que esto lo ha atropellado, ¿me entendés? Lo ha atropellado, esta pandemia lo ha atropellado y se tildaron. ¿Qué quiere decir? La máquina sigue estando, los puntos que tenían siguen estando, pero algo tiene que resetearte. Y yo hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, te reseteo para la gloria de Dios. Impacto palabra de vida en tu corazón y en tu mente para que te resetees mirando el cielo. Por eso te decía, vivir a través de la muerte es darte cuenta que podrías estar en descanso, pero no lo estás. Estás vivo, estás con vida y una vida eterna. Por lo tanto, como decía el domingo en la predica, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, dice, ninguna cosa creada, nada. Yo te invito a hoy, mira, hoy es un día medio ventoso, no sé si va a llover o no, porque estaba en pronóstico, ¿no? Pero mira, salí afuera y mirá el cielo y date cuenta que ese cielo es creación de Dios. Mirate al espejo y vos sos creación de Dios, poderoso en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenés poder en tu boca. ¿Cómo no vas a ser victorioso en tu vida? ¿Cómo no vas a tener paz? ¿Cómo no vas a tener felicidad? ¿Cómo no vas a pararte cada día y transitar esta realidad sabiendo que no importa la realidad? Porque la realidad cambia minuto a minuto. ¿Nunca te pasó no tener un peso en el bolsillo? ¿No? Sí. Y después cobraste y ¿cuánto tenía? Todo el sueldo en el bolsillo. Y después se fue también. Pero tranquilo, ya pagué y ya está. Pero es dinámico o no es dinámico. Es dinámico. Bueno, yo siempre hablamos de plata, pero todo es así. O sea, todo es así. Yo hablaba con unos jóvenes, ¿vos sabés? Yo hablaba con unos jóvenes que dicen, yo no veo la hora de comprarme algo. Se compraba algo, una moto, y a los 10 días ya tengo la moto. Y bueno, ya el entusiasmo se te fue. Eso es común. Pero una vida en Cristo, todos los días de tu vida tenés que tener el mismo entusiasmo. El gozo es permanente cuando vivís
la vida a través de la muerte. Vos cada día te levantás y vos decís, podría estar en descanso, pero no lo estoy. Estoy vivo, estoy activo, estoy ungido de parte de Dios para impactar las buenas nuevas de aquel que nos llamó en el corazón de personas. Mirá si no es poco trabajo, si no es mucho trabajo. Así es, vamos a escuchar a Nancy Amancio y vamos a escucharla a ella con Esto es confiar. Estábamos escuchando a Nancy Amancio, Esto es confiar. Estábamos ya en la última parte de este podcast y el programa Punto de Encuentro, que estábamos hablando precisamente de las expectativas, las realidades, de distintos que ya hemos tocado. Y ahora la pregunta es, pastor, ¿qué personaje bíblico o qué personajes quizás otros que pueda haber en la historia, que personas que se pudieron adaptar a la realidad, que pudieron, digamos, ser ágiles y concretos para realmente sacarle provecho a la situación? O sea que a mí me da un poco de cosa hablar de esto porque, como te decía antes, para mí la Biblia es el diario del lunes. Entonces me pongo en el lugar pobre de aquellos que no supieron manejar los momentos. Un Abraham, por ejemplo, no caminaba a la realidad dinámica. Un Abraham, ¿cuántas veces se detuvo, ¿no es cierto? Sí, a preguntar y a quejarse a Dios. Ahí tenemos uno de los. Ahora, ¿qué sucede? Podemos ver, como vos bien decías ahora, estábamos hablando de esto fuera de aire, un Pablo, un camino a Damasco, Saulo, que sabía que hasta el mismo coso lo iba a tirar, el mismo animal lo iba a tirar al piso. O sea, qué tremendo eso. Yo, lo que me gustaría ahora, porque podemos hablar de Cristo, Jesús decía, allá te están están hablando mal, allá te están queriendo matar, todo, vamos para allá. Sí, ¿Sí o no? Sí. Entonces date cuenta, ¿qué le pasaba por la cabeza a este muchacho Jesús? ¿Qué le pasaba? Si le decían que allá estaba el problema, allá vamos. Entonces, este tema es tan interesante que como iglesia nosotros debemos entender que esa actitud de Cristo, esa actitud de ir hacia adelante, Dios está invitando a la iglesia a ir hacia adelante. Vos me hablabas de Pablo y todo lo que dijiste es tan interesante porque él lo encarcelaban, le pegaban, lo encerraban, lo injuriaban, le decían cualquier cosa. A Pablo le hicieron a mí y sin embargo él sabía a dónde iba. Yo te quiero decir algo, tu realidad capaz que no tiene nada que ver a tu expectativa, pero no dejes de caminar hacia tu expectativa, porque en Dios todo es posible. Amén. Entonces, si vos te vas a basar y a quedar en la realidad, estamos en el horno, porque ahí vas a quedar. Sí. Charlando, ¿no es cierto? Ahí tipo, en vez de águila, gallineta, decimos nosotros que está ahí gallineta. Yo creo que si él, digamos, tiene el peligro, y hay que decirlo porque a veces uno, o es por ahí lo que uno no quiere, hablo de mi persona, es cierta tibieza, porque es como que vos conocés, adorás, alabás, pero hay una tibieza. Y eso ahí es peligroso porque es como que no vas de lleno, no vas como quien dice voy porque Jesucristo va adelante y voy. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero voy. Pero en cambio cuando estoy en stand-by, en ese tilde, se complica porque es como decir, no, pero yo amo a Dios, pero hasta ahí, hasta acá, hasta esto, lo otro. Y es como que puede haber un problema muy importante porque precisamente lo estoy razonando y no estoy activando mi fe, no estoy creyendo a lo sobrenatural, no me estoy moviendo en aquello que es una dimensión espiritual del reino de Dios totalmente diferente a la del mundo. Es tremendo lo que estás diciendo y acotando, tremendo, porque dice Maslow también, Abraham Maslow, que es un escritor, dice,
hasta que lo inconsciente no se te haga consciente. Tu subconsciente manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Y para mí, como yo decía el domingo, esto se asemeja a este versículo que dice: por lo que fuiste tibio, por lo que sos tibio, no sos ni frío ni caliente, te desecharé, dice Dios, ¿no? Entonces, es como vos decís, hasta que lo inconsciente, que es lo que no conoces, se haga consciente. Por eso te decía, y volvemos atrás, cuando te predican, cuando hablas, ¿cómo yo voy a decir, me la sé a todas, si Dios tiene mucho más para decir en mi vida? A mí, a mi familia, a mis hijos, a nuestra gran congregación. Entonces, ¿cómo yo voy a cerrar mis oídos? ¿Cómo yo me voy a encapsular en un ego creyendo que me la sé todo? Cuando yo tengo que escuchar palabra de Dios. Cuando yo tengo que conocer algo que todavía no conozco. Pablo, ¿cuántas veces decía yo vivo y predico la palabra de Dios, pero yo siempre estoy aprendiendo? Lo decía en muchos de los versículos. La idea de él era transmitir eso. Siempre estoy en continuo aprendizaje para llegar al hombre perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo te vas a detener? ¿Cómo vas a dejar de leer la palabra? ¿Cómo vas a dejar de escuchar predicaciones? ¿Cómo vas a dejar de alimentarte? ¿Para qué? Para lo que el inconsciente, que es lo que no conoces, se haga consciente y no jugar de oído, como yo siempre le digo, esto es algo de los varones. Sí. Los varones se saben 2 o 3 versículos y te predican, ¿viste? Entonces, jugar de oído y largar algo por ahí que tiene un poco, es medio bíblico, es medio tomado de los pelos y más o menos. Entonces, a la vida real pasa lo mismo. Vos lo encontrás y decís, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va bien? Más o menos, acá está. Voy para. Entonces, para ser un cristiano como vos, no me hago cristiano. Claro, media. Ahora, no quiere decir que un día no te va a llamar. Pero ¿qué emitís vos? ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué palabra va a impactar en el que te conoce? Entonces, yo creo que, para no tomar un personaje, para volver a la pregunta, yo diría Cristo, diría Pablo, pero también no matemos a los otros pobres, porque la verdad, el individuo, el ser humano hace lo que puede. Yo siempre digo, hacemos todo lo que podemos. Ahora, cuando ya somos conscientes, tu propósito está marcado, tu destino está marcado, por lo tanto, haces una realidad dinámica, subite a esa realidad dinámica y anda tranquilo a tu expectativa. ¿Por qué? Porque esa es la forma que vas a vivir feliz. Esa es la forma que te vas a levantar feliz. Esa es la forma que vas a tomar la victoria de Cristo Jesús en tu vida. Y ahí van a salir tus miserias, tus miedos, tus temores, todo, por la gloria de Dios en tu vida. Así es. Bien, pastor, ¿qué palabras finales le podría decir a FBC? Más le dije de todo. Pero eso es remarcar eso ahí para que quede bien en el espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestro pasado. Número 1, perdona tu pasado. Da gracias a Dios, porque si pasaste un pasado horrible, hoy te hace ser una persona en Dios renovada, cambiada y con una expectativa diferente a eso malo que viviste. Así que tenés que dar gracias a Dios. Dice la Biblia, da gracias a Dios en todo. Yo te invito a que te pongas de pie en una forma espiritual. Reconozcas que de esto se va a salir con lo sobrenatural de Dios. Porque ya los gobiernos colapsaron. Fíjate, se están peleando entre ellos. Sí. Ya el mundo colapsó. Los científicos colapsaron, no saben qué hacer, hay incertidumbre y la única palabra verdadera es la que sale de la boca de Dios. ¿Cómo no buscar? Yo
lo que invito es a la iglesia a buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, buscar ser impactado por esa palabra. Leímos lo de Naham, este hombre que fue impactado por la palabra. No fue como él se creía que le iban a hacer un show, ¿viste? Todo eso. Bueno, quizás no haya un show, pero quizás hay una persona orando por tu vida, y allá en el trono de gracia, en el trono celestial, Jesús está abogando para que ya decrete Dios la bendición sobre tu vida. ¿Cómo no te va a generar adrenalina? Yo no sé, pero en esta mesa hay presencia de Dios. Porque en esta mesa hay presencia de Dios porque hemos invocado al Dios poderoso de todas las cosas. El creador de todas las cosas. El Dios vará. El Dios que de la nada hace todo. Por eso en el nombre de Jesús yo imparto a aquel oyente, a aquel que nos está escuchando, yo imparto palabra de Dios, impacto el decreto que está bajando del cielo para tu vida, pero tenés que subirte en la dinámica de tu realidad. No importa tu bolsillo, no importa lo que ignores, no importa que tu familia no te quiera, no importa que haya lío entre tus hijos, no importa que tu marido te esté desechando, no importa nada. Hoy, dentro de un minuto, hay un decreto de parte de Dios que puede hacer cambiar todas las cosas. A Naamán lo cambió una palabra de una criada y la palabra de Dios a través de su profeta. Por eso yo te digo algo, lo mejor está por venir en tu vida. Subite a la realidad, camina dinámicamente, o sea, quiere decir, mañana va a ser mejor que hoy, y caminas a tu expectativa. Amén. Palabras poderosas, palabras tremendas, sin más nada que decir. Solamente muchas gracias, pastor, por este tiempo. Gracias a ustedes, chicos, tan genial. Por compartir esto tan poderoso, así que va a ser de bendición para muchas personas, tanto para la iglesia de FDS y por supuesto aquellos que nos escuchan en distintas partes. Así que gracias, pastor. Así que esto fue Punto de Encuentro, el podcast, así que tengan buenas noches y nos estaremos escuchando en una próxima edición.